Ya estamos en el final, por terminar la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 14. ¿Son todos ahí? Obviamente voy a leer del 12. Pero todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ese es el verso 14 el que vamos a ver, y lo leo en versión NBI, que dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Veníamos viendo anteriormente, ¿se acuerdan de esto de que algunos se gloriaban en la carne, o se gloriaban para ser reconocidos por los hombres, en este caso por los mismos judíos? Esto hablamos de los judaizantes, ¿ya? Y aquí Pablo está diciéndoles a los de Galacia que antes de eso ni se le ocurra, estaba hablando esto, ¿ya? Jamás se jacte o gloríe sino en la cruz del Señor Jesucristo. Entonces este contraste a los judaizantes, si algo uno se tiene por decir creer, ya es en la cruz de Cristo. Eso es lo que está tratando de reafirmar, ¿cierto?, a estos de Galacias, a los Gálatas. Porque obviamente anteriormente el otro verso hablaba de esto de los que se jactaban en la carne, o los hombres, o para ser vistos. Pero hay algo importante. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí aparece un elemento de orden simbólico, pero tiene algo importantísimo, que es la cruz. ¿Por qué cuando decimos de orden simbólico? Porque los judíos tienen eso como la estrella de David, ¿ya? Yo para mí son como unos triángulos. La estrella de David, están las cruces, y cuando uno se va a las cruces, ¿cierto?, hay una cantidad de cruces, hay una cantidad de símbolos que pasan a ser adornos, ya en el cuerpo, una media luna, una estrella, un delfín, no sé, hay figuritas que se hacen de cualquier elemento. Aquí apunta esto, que podríamos preguntarnos qué son los símbolos. Acuérdense, el símbolo no es lo esencial, sino que lo que representa. ¿Cuántos símbolos, si nos preguntamos, y objetos los tenemos por valiosos, o qué importancia le damos? De ahí vamos a ver la cruz. Pero al lado de la cruz de Cristo, ¿qué símbolos o elementos nosotros tenemos por valiosos? Un anillo de la abuela o de la abuelita, ¿cierto? Un pendiente, ya sea por su valor económico, por su valor sentimental. ¿Qué objetos o elementos tenemos como, sobre todo a las mamás les gusta guardar, el primer zapatito de la bendición de la guaguita, el primer dibujito, la botellita, ya? Y esos son, y uno se los va a tocar, no, porque es ya. Son cosas que se atesoran y que se le da algo emocional, un valor para quien lo guarda. Para quien no es así, no es nada más que eso, ya, un símbolo. Solo un símbolo de qué, de quién, un adorno caro, barato, de qué, lo que sea. Pero ¿a dónde yo estoy apuntando? ¿Qué importancia le damos a la cruz? ¿Qué tanto me identifico con la cruz de Cristo? Porque las otras cosas las hablamos que son de orden sentimental, emocional, recuerdos familiares, etcétera. ¿Ya? No creo que usted a esta altura de la vida mantenga un amuleto que según cuando usted se pone eso,
los frota o hace un buen machiturno, a usted le va bien. No creo que esté todavía en eso, sino que eso no tiene valor alguno. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué valor tiene la cruz? Porque Pablo aquí lo menciona. Porque él se jacta o él se gloría ¿en qué? En la cruz. Entonces, como un elemento simbólico, la cruz en algunos lados representa algo, en otros representa otra cosa y en algunos está mal representada. Entonces, ¿cómo lo tenemos en nuestra mente, en nuestro espíritu? ¿Qué es para nosotros la cruz? ¿Es un mero adorno? ¿Es un símbolo? ¿Ya? No les nada. ¿Qué es lo que está detrás de eso? De hecho, yo hace años, y parece que lo conté, pero lo voy a volver a contar. Antes, cuando nos reuníamos grupos de varones, había uno que había ido a hacer un posgrado en riego a Israel. El que cuenta esto en ese tiempo no era creyente, pero tenía su crucifijo, era bien creyente católico y andaba con su medallita, con su crucecita. ¿Ya? A todo esto no decía ser católico, pero tampoco lo era tan así, pero cuando llega a Israel, y como era picado de la araña, como se dice, andaba por aquí, por allá, y le iba mal, dice, con las mujeres, porque iba a los pubs de allá y de todo el cuento, y le iba mal, pues. Hasta que después por ahí, por allá, conversando, fue que cuando él a las israelitas de aquel lugar, cuando todo aquel hombre que andaba con una cruz, no. Bueno, ni tonto ni perezoso se la sacó, po. Y ahí dice, tuvo un éxito con las mujeres allá. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Por el hecho de que el rechazo que para el judío de Israel le producía el ver la cruz, en este caso con las mujeres. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué es lo que representaba para algunos? Que representa en el mundo musulmán, ni se le ocurra. ¿Ya? En el mundo musulmán, vaya donde están los talibanes, mejor entiérrese, tiene una espada y no sé, es imposible andar con esos elementos, con esos símbolos. Entonces, ¿qué representa? Ahora también podemos nosotros cristianos de este lado decir, no, para mí es tan importante y usted se hace una de madera aquí, anda así una con un crucifijo, no, tampoco, de oro, de plata, de lo que sea, usted dice, no, si usted tatúa acá, cruz, ¿qué tiene? ¿Qué importa todo esto? Entonces, de aquí viendo esto, y hay muchos significados, pero hay que apartarlo en dos. Uno, para algunos, para los no creyentes, para los judaizantes, lo que significa, o para el mundo gentil, y para nosotros. Para los judaizantes y para el hombre natural, y esto es lo que ha significado durante toda la historia, y sobre todo en el tiempo de Galacia, del tiempo de cuando emerge la iglesia. Para el mundo, los judaizantes y para el hombre natural ha significado una locura, o significa una locura. Y vamos a ir viendo los textos que hablan de esto. Y después vamos a ver lo que significa para el creyente, o que debiese significar para nosotros que decimos que somos creyentes. Entonces, ¿qué o para qué nos sirve saber esto o este contraste? Nos sirve porque muchas veces cuando yo me identifico verdaderamente con la cruz de Cristo, yo soy rechazado o se ríen de mí, porque para el mundo no creyente, para el judío judaizante, no, eso no puede ser. Pero para el mundo común y corriente, ¿cómo se le ocurre? Porque no creen todos que Jesús resucitó. Para ellos murió en la cruz y murió. Fue enterrado y ahí está, pero no resucitó. Entonces, ¿de qué sirve creer en un alguien, en un Jesús que se murió y está muerto? Para ellos. Entonces, pasar por la cruz para los no creyentes simplemente significa, ahí se murió. Fue la forma en la cual dio su vida, pero nada más. Y aquí vemos, 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Este es el aspecto de los no creyentes, lo que significa la cruz para ellos. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden,
En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y aquí vemos qué significa para el judío, para el judaizante o para los que no creen, una locura. Porque si usted lo ve de manera racional, ya no con la fe puesta en Cristo, alguien que va a una cruz y se murió, ¿de qué me sirve creer en eso? ¿Estáis loco? ¿Estáis loca? ¿Estás loca? ¿Para qué te sirve eso? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Pero como para nosotros tiene, obviamente adelantándome, aquí dice es poder de Dios, para nosotros tiene un significado profundo porque nosotros sabemos que todos los malhechores, incluyendo todos de aquel entonces y toda la humanidad, murieron en una cruz y que el acto de Dios salvífico de morir en la cruz tiene el significado de redimir. La redención se ejecutó en una cruz. Fue el medio cual Dios usó enviando a Jesucristo. Entonces por eso es una locura eso. Para las personas del primer siglo que veneraban a los dioses, los honraban con sacrificios, con rituales, ofrendas, etc., no podían entender que un único Dios enviase a su único Hijo a morir por los hombres. ¿Se entiende? Para todos los paganos de aquel entonces, de la época de Jesús y antes, ¿cierto? Sus dioses eran inmortales, sus dioses eran lo máximo, eran poderosos, etcétera, todo lo que habían entonces. Entonces, en su mente, en su sabiduría de hombre, que un Dios enviase a su Hijo, también Dios, ¿cierto?, a morir en una cruz. No hay sentido común en eso. Por eso para ellos era locura, eso está, no. Porque si yo soy Dios, o tenemos un Dios, ¿cierto? La idea sería ese Dios bajase a la tierra y fuese como un paladín, que no sé, con espada, con fuego, como sea, domine la humanidad, los malos, como queramos decirle, sí, esa es la idea. Pero de esta manera, no, están como mal en esa ecuación. Primero a los Corintios 1, verso 23, versión NBI dice, primero a los Corintios 1, verso 23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Aquí está clarísimo que lo que es para uno la cruz y que es para otro la cruz. Porque claro, de buenas a primeras, si usted dice, yo creo en mi Jesucristo crucificado y lo dejamos ahí, empezaría el natural a decir, ¿y de qué sirve? Es como para decir, yo creo en Jesús que está en una tumba, o en un lugar así. ¿De qué sirve si está ahí? No, sería como que no hace nada. Pero obviamente nosotros, ¿qué es lo que explicamos? Porque el hecho de que con la cruz yo fui redimido, yo fui limpiado, o sea, todo lo mugroso que yo tenía en pecados y todo lo que tiene la persona no creyente en pecados, el tema está acá, de explicarlo, de que el que no es nacido de nuevo, primero, no se encuentra que es malo. Segundo, ya al explicarle, ya si tú eres malo, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte, y ya, ¿y cómo? Y ahí uno le presenta la cruz, y porque tenemos que presentar a Cristo, que la cruz está pagando o pagó los pecados del que uno está explicándole que debería confesar sus pecados. Toda esa ecuación para él, no, eso no, y ahí empezamos con que no. No tiene significado, por eso es locura, es como que nosotros nos desgastamos hasta que por la gracia de Dios nos es abierto el conocimiento a través del Espíritu Santo. Pero entonces, en el mundo natural, por eso para el judío ya un tropiezo y locura, o sea, al revés. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Pero claro, después nosotros empezamos a encontrar, y por eso cantamos canciones que son referidas a la cruz del Calvario, todo lo que representa, porque yo y usted debió haber estado ahí, pero alguien tomó mi lugar, ¿sí o no? Alguien fue a ese lugar y se hizo maldito por mí.
Se hizo maldición por usted. Y eso para nosotros tiene un profundo significado y es algo que siempre debemos llevarlo a cuesta. ¿Ya? Ese es el verdadero significado. Porque ahí uno dice, sí, porque cuando nosotros nos elevamos como hombres, como mujeres naturales, ¿cierto? Uno, ¿qué dice? Vamos a la cruz. Y ahí nos reducimos ¿a qué? A un criminal que debió haber muerto ahí y que murió con Cristo. Además, para aquel entonces, acuérdense que siempre se ha dicho que hoy nosotros livianamente podríamos andar con un crucifijo, pero en aquellos tiempos la cruz era un símbolo de maldición, porque era una manera, era como usted ande aquí con una silla eléctrica en este tiempo, o en la Edad Media con una guillotina. No, que eso, no, pues los símbolos en su tiempo representaban qué maldición. Era el lugar donde se torturaba, por decirlo así, y donde moría la persona. Entonces, la cruz, para en este caso los griegos, los judíos, los romanos de aquel entonces, no era bien visto. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y esto sale, acuérdense que lo pasamos ya en Gálatas, Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23, de ahí viene esto. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Acuérdense que una de las maneras tortuosas era de hacer morir a las personas colgadas en un madero. Pero ¿cuál es el punto? Era maldición la cruz para algunos, para el judío sobre todo. O sea, el que era 2 veces el elemento en sí, el madero, ya ser crucificado y morir, era un sinónimo de maldición. Entonces, esa es la implicación negativa de la cruz. Locura, maldición. Para Pablo, la cruz tiene un sentido o una motivación por la cual jactarse o gloriarse. Emotivo y motivación muy importante. La cruz y la crucifixión para Pablo es importantísimo. Para Pablo tiene otro sentido, el sentido verdadero. Y con esto vamos a la implicación para nosotros. Lo que significa la cruz en el día a día para nosotros. O qué debe significar en nosotros la cruz o la crucifixión. No es solamente un hecho histórico, es un hecho de todos nuestros días, porque nos sirve, ¿para qué? Para reconocer que Él murió en mi lugar por mí. Por eso, uno de los puntos, que es lo que para Pablo significa, y que lo usa aquí mismo en Gálatas, es el lugar de sustitución. El lugar, la cruz o la crucifixión es el lugar sustitutivo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque ahí debía haber estado yo, usted, Pablo debió haber estado ahí. Pero tomó alguien nuestro lugar. ¿Quién? Cristo. Gálatas 1:4, versión internacional, dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces Dios toma su lugar, toma el lugar de nosotros para salvarnos. Entonces ahí está el lugar sustitutivo, Él por nosotros, el sin pecado por los pecadores. Para Pablo también significaba la cruz lugar de identificación. Gálatas 2:20.
La frase dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, por la gracia del Espíritu Santo, es como comprimir lo que empieza a decir desde el principio de Gálatas, de la carta. O sea, lo tiene bien en cuenta. Entonces, para Pablo, la cruz era el lugar de identificación. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso es lo que para Pablo tenía claro. El Pablo que perseguía a los cristianos, ¿dónde quedó? En la cruz. Nosotros que contrariábamos a Cristo, ¿dónde quedamos? En la cruz. ¿Cuál mosca que está en un papelito eso que se pega? Ahí quedó adherido. Así quedamos. Ese es algo siempre, acuérdense, lo hemos explicado otras veces. Nosotros quedamos ahí muertos. ¿Se acuerdan de una predicación que hablábamos de los zombies? Porque si nosotros morimos en la cruz, y yo le hablé de los zombies, que es como una persona que supuestamente está muerto, pero después sigue viviendo, entonces el muerto se queda muerto. El antiguo yo y el antiguo yo de cada uno de nosotros debiese quedarse muertecito en el lugar que es la cruz con Cristo, ahí muerto. Pero el que tiene nueva vida, que resucita junto con Cristo, es el vivo que estamos nosotros. Y a eso es lo que le llamamos a veces el hombre viejo. Ese tiene que quedar siempre muerto. Y ahí es el trabajo, por eso debemos procurar siempre de ser guiado por el Espíritu Santo y andar bajo el Espíritu Santo, porque si no se levanta el otro, la otra mujer, el hombre viejo que quiere andar en los deseos de la carne. Y ahí está el contraste, es como en la aplicación. Por eso, hermanos, es bueno que siempre estemos claritos esto, la cruz, ¿qué significa? Por eso Pablo la menciona y la menciona, porque para él era importante eso. Por eso si para nosotros simplemente, no, si sé eso, yo sé que ahí murió por mí, listo. Pero eso tiene que estar internalizado en nosotros, debe ayudarnos a tenerlo en cuenta que cuando nosotros nos desviamos, porque si bien dice la palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad, ¿cierto? Pero ¿cómo sucede eso? Para que seamos perdonados, ¿cómo tenemos qué sucede o qué sucedió? Tiene que haber una cruz para que se pueda pagar la deuda por cada una de nuestras rebeliones, por cada uno de nuestros pecados. Porque Dios demanda ¿qué? Por pecado, derramamiento de sangre. ¿Sangre de quién en el nuevo pacto? De Cristo, el Cordero inmolado, el Cordero sin pecado, ¿se entiende? O sea, si pedimos pecado es como ir a la cruz. ¿Y por qué hay que ir a la cruz? Porque ahí se consumó y ahí se pagó la deuda de cada uno de nuestros delitos. ¿Se entiende? Por eso para Pablo no se desapegaba de esa idea, de esa convicción más que idea de la cruz de Cristo. Pero yo considero que no siempre en nuestro vocabulario de creyente está la cruz. Están otros elementos. Es como que nosotros nos viajamos hacia más al futuro, siempre, que no es malo pensar, sí, vamos a estar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, calles de oro y todo eso sí es bueno. Pero en la vida cotidiana, ¿cómo nos santificamos? Si para santificarme yo me aparto del pecado y cuando yo cometo pecado, ¿cómo me santifico? Obviamente es dejar de pensar y dejar de hacer las cosas que son de las obras de la carne. Sí, esa parte sí. Pero cuando pecamos, la cruz es donde nosotros tenemos que volver. La cruz como lugar de visión.
Ya, es como donde yo debo estar mirando. La cruz como un lugar de visión para Pablo era, dice Gálatas 3:1, Gálatas 3:1, versión internacional, dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Antes quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Por eso, acuérdense que cuando pasamos por ahí, esta versión habla clarito. Estaban como hechizados, ¿ya? Y por lo mismo, habían dejado de ver antes quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado. O sea, Cristo fue presentado para los judíos, que después para los no creyentes, o sea, no judíos, y que se convirtieron, en este caso, a los de Galacia, a los Gálatas, a Cristo crucificado. Y después dejan de creer eso y le empiezan a agregar a la fe puesta en Cristo o en la cruz, ¿cierto? Empiezan a colocarle elementos de los judíos o de la ley judía, que tenía que ver con la circuncisión y las demás cosas. Entonces por eso eran torpes, eran insensatos, como hechizados. ¿Por qué? Porque habían dejado de lo que se le había presentado, estaban creyendo otra cosa. Entonces esa visión no la perdamos. O sea, si Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, eso fue lo suficiente para limpiarnos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero después decimos, pero no, pero usted tiene que agregarle otra cosita más. Mire, vístase así, deje de comer esto, deje de... Y todos elementos para agregarle a la salvación es porque hemos desviado la mirada de Cristo en la cruz. Por eso Pablo tenía que tener la visión puesta en la cruz. Y usted de la misma manera. Para Pablo la cruz, maldición para algunos y bendición para los creyentes. Gálatas 3, 13, 14. Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la maldición prometida a Abraham llegase a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La bendición prometida a Abraham llega a las naciones. Cuando hablamos de la bendición y la maldición, uno entiende que por la ley nadie se salvaba, porque el que trataba de vivir bajo la ley, observando todos los mandamientos, cosas que no se podía, porque acuérdense que cuando pasamos por ahí, ya la ley solamente era el ayo, era el que nos conducía hacia Cristo, pero en sí no nos salvaba. Era como lo que ahora el elemento que tenemos en el baño, un espejo que mira ¿a qué? Al pecador y nos dice: yo soy un pecador, pero el espejo en sí no nos limpia. Era alguien que nos conducía, era un tutor. Entonces por eso éramos malditos, porque en realidad no podíamos sacarnos de eso. El juicio, si no hay cruz, si no hay crucifixión, no había. Y como nosotros no podemos ir ahí, porque aunque fuésemos a la cruz, somos pecadores. Y un pecador, ¿cómo va a salvar a otro pecador? No puede. Tenía que ser Cristo. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Por eso Él toma su vida, la pone por nosotros. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Porque así como Abraham creyó, así también nosotros iríamos de creer. Miren y observen este pasaje, porque habla de todo aquel que es maldito y en Cristo es bendito, por medio de la fe que puso Abraham también en Dios. ¿Han escuchado aquellas predicaciones cuando habla de las maldiciones generacionales? Ya,
de que si su papá era borracho y después usted tiene que... Y se demanda a algunos, en algunos lugares, en algunas iglesias, hacer ciertos rituales para cortar la maldición. O sea, se le agrega que usted tiene que, a esa maldición que viene cargando generacionalmente, tiene que agregarle otra cosa. Pero resulta que en Cristo eso es automático. O sea, Cristo tomó toda la maldición, o todas las maldiciones que a usted le pueden haber echado, los conjuros, las magias negras, blancas, de los colores, todo eso, más la mugre de nosotros mismos, de nuestros pecados y todo eso, mire, si su familia fue lo que haya sido, se corta en la cruz. Y usted no tiene que hacer nada más que creer en lo que hizo en la cruz Cristo por mí. Para los que le importa mucho, a lo mejor no, toda mi familia fue pobre, 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 pobre. A lo mejor ahora sigue siendo pobre, pero ¿cuál es el punto? Cristo, la maldición en general, pero la que nos importa la ley quedó ahí, quedó en la cruz. Por eso es más importante que Cristo haya cortado una maldición de pobreza, de vicios, etcétera, pero que Cristo haya limpiado mi alma de todos mis pecados. Eso es importante. Para Pablo, la cruz obviamente representa redención o el rescate. En la cruz fuimos rescatados. Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Sigo en la versión NBI. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Usted y yo, si ha creído en Jesucristo, somos hijos. ¿Y cómo se produjo esa adopción? ¿Cómo usted llegó a ser hijo de Dios? ¿Cómo fue, por decir, el trámite? Aquí lo vemos. Cuando se cumplió el plazo, la disposición de Dios, el tiempo, cuando llegó el cumplimiento, ¿qué es lo que hace? Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Cristo vino a cumplir toda la ley que nosotros nunca íbamos a poder, y por eso éramos, ¿qué es lo que éramos? Malditos. Y a la vez con eso nos rescata a nosotros, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Por eso, la cruz, a cada uno de nosotros, así como a Pablo y así como los de Galacia, ¿cierto? Tenían la condición de ser hijos. Recuerden la frase que es equivocada. Todos son hijos de Dios, dice el San no sé quién, ya, que está en el Vaticano. Todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Algunos somos hijos de Dios. Y no porque nosotros lo buscamos, porque Él lo dispuso así. ¿Entiende que no es lo mismo? Porque los hijos de Dios fue lo que Dios dispuso en el tiempo para que todo lo que sucedió en la cruz, para que se pagase en la cruz toda la demanda, ya se produce ese rescate. Los que íbamos al infierno por no cumplir la ley, Dios nos detiene y ¿qué hace? Nos adopta como hijos suyos. Él nos toma a nosotros. Y el detalle que siempre de mi parte yo le agrego, como Él es la elección para tener hijos adoptados, o sea, ya estaban por decir creciditos todos nosotros, ¿buscó los mejores o no? ¿O buscó lo vil, lo despreciado,
lo que no era, lo corrupto, lo pudrido, lo maloliente. ¿Qué buscó Dios? O los perfumaditos, los lindos, los más inteligentes. No se ofenda si usted es inteligente por lo que digo yo, pero entiéndase. No, Dios buscó lo más malo para adoptar, fuera de, yo lo digo, siempre lo recalco, fuera de la lógica. Porque la lógica humana, usted se va a adoptar de hecho, uno lo ve cuando uno va a adoptar un perrito, un gatito, un animalito, una mascota, elige el más bonito o no, salvo excepciones. En eso Dios nos elige a nosotros, los más feitos, hablo por mí, ¿ya? Entonces, por eso digo, el Señor nos rescata y ahora somos sus hijos. Para Pablo la cruz es el lugar de tropiezo y de ofensa o que ofende a algunos. Gálatas 5:11. Para Pablo la cruz es el lugar de tropiezo. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Y otra vez se lo he dicho porque lo pasamos cuando estudiamos esta parte, cuando dice, para Pablo la cruz es lugar de tropiezo y ofensa o ofende a algunos. Cuando usted habla de Dios, de un contexto general, Diosito es bueno, Diosito nos ama a todos, Dios muestra su bondad y Dios puro amor, eso no ofende. Dios nos quiere todos en el cielo, eso no ofende. No importa cómo tú seas, Dios te ama igual, eso no ofende. ¿Sí o no? Eso agrada. Mira tú como, así tal como eres, en tu condición, en lo que tú haces, Dios te ama igual. Eso no te ofende, y a nadie va a ofender. Pero hablen de la cruz, vayan al meollo del Evangelio. Tú tienes que arrepentirte de tu pecado y para ello Cristo murió en la cruz y usted la menciona. Y porque en esa cruz Cristo murió porque tú eres un fornicario, porque tú eres un adúltero, porque tú eres un homosexual, porque tú eres esto, pero en la cruz todo eso queda zanjado, queda pagado y pasas a ser hijo de Dios. Diga eso y usted va a tener conflicto. ¿Ya? Es por decir así, si usted le lleva la mena a los demás, usted no va a tener conflicto. No, sí, como nosotros a veces nos acomodamos a todos o a todos. Entonces cuando no hablamos, cuando nos quedamos callados, no vamos a tener persecución. Hermanos, dice el texto, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, o sea, si Pablo dijese, circuncídese nomás y bueno, crean un poco en Jesús, pero también haga todo lo que demanda la ley. O yo, Pablo, estoy de acuerdo con los judaizantes, háganle caso, ¿no? ¿Lo estarían persiguiendo a Pablo? ¿Lo hubiesen perseguido? No, estaría todo medianamente tranquilo. Y por eso se hace la pregunta, por lo que se me sigue persiguiendo. Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Por eso, pero como Pablo no decía que había que circuncidarse, eso provocaba el enojo de los judaizantes. Este es un reto para nosotros, este texto, dentro de todo lo que estamos viviendo de la cruz. Hermanos, ¿estamos nosotros ofendiendo a los demás con la cruz? Pues no se vaya a ir a otro extremo, usted sabe. ¿Usted está ofendiendo con la cruz? ¿O estamos siendo condescendientes diciendo así, no, sigue con tu fornicación, sigue con tu adulterio nomás? Porque a veces participamos de manera pasiva con los pecadores. No les decimos nunca nada, es normal.
Bueno, Dios su tiempo los va a llamar, po. El trabajo es de Dios, sí, y mi responsabilidad, porque estuve con ellos, o estoy con ellos en el día a día, ¿qué digo yo? Otra parte me dice, y ahora para Pablo la cruz es su lugar de gloria. Entonces ya vimos lo que significa para el judío, para el no creyente, una locura, un tropiezo, ¿cierto? Y lo que significa verdaderamente para Pablo. Ahora una pregunta retórica. Para mí, para mí y para usted, ¿qué significa la cruz? ¿O qué es la cruz? De acuerdo a lo que ya vimos. Aquí ya vimos a los judíos, a los gentiles, ¿cierto? Y también vimos a los de Galacia, a Pablo y ahora a nosotros. ¿Qué es la cruz para nosotros? ¿Es solamente un evento histórico o es un lugar de restauración? Elija. Usted lo puede ver como un evento histórico que ya pasó o un lugar de restauración continuo. Salmos 85, 10. Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En la cruz. No lo dice aquí el texto, pero se entiende que en el plan de redención, Dios, ya lo vimos en los pasajes anteriores, Dios mandó a su Hijo aquí a morir. Nació de mujer, ¿cierto? Conforme a la ley, a morir en la cruz. Y ahí se juntaron la misericordia y la verdad, se encontraron, dice, y después dice, la justicia y la paz se besaron. Entonces, ¿qué es para nosotros la cruz, la crucifixión? ¿Un evento histórico o un lugar de restauración? Debiese ser un lugar de restauración. Si yo lo creo que es para mí, eso debe ser para otros que no todavía han abrazado el Evangelio. ¿Se va entendiendo? Primero para mí, en mi lugar de justicia y de paz, porque ahí se juntaron en la cruz. Mis rebeliones quedaron pagadas ahí. 2. La cruz nos da ejemplo a seguir. ¿O tenemos otro prototipo a seguir? Aquí yo estoy haciendo preguntas, ¿ya? O contrapreguntas. ¿La cruz para mí y para usted nos da un ejemplo a seguir? ¿O tenemos otro ejemplo a seguir? ¿O en otro lugar yo tengo pensado mi fe, o sea, tengo puesta mi fe? Primera de Pedro 2, del 21 al 24. Primera de Pedro 2, 21, 24. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. 23. No respondía cuando lo insultaban, ni ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Yo creo que siempre, o lo más liviano de este pasaje, es lo último. Como que lo más recurrente, como nosotros, lo que pasó en la cruz, es que, como mal se enseña, que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Cuando queremos ser sanados, replicamos este verso. Señor, por tus heridas fuimos sanados, sáname a mí también, porque tú dijiste, me lo prometiste. Entonces yo quiero sanidad porque como Cristo fue muerto por sus heridas, o tu herida, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos sanados. Pero esto implica más que eso.
La cruz es ejemplo. Si lo llevamos al plano de matrimonios, este es un ejemplo. Aunque aquí no dice para el matrimonio, dice para el creyente. ¿Cómo yo amo a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia y dio su vida y sufrió. O sea, ¿cómo yo me conduzco como un esposo? Como dice, pues Dios ya los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tengo que amar a mi esposa con sufrimiento, tal como Cristo sufrió por ustedes. No sabía esa parte. En el registro civil no me lo dijeron. Sí, te lo dicen. En lo bueno y en lo malo. Enfermedad, escasez, en esto, en lo otro. Chuta, estamos jodidos. Pero es así se ama a la esposa. ¿Ya? Y así también es es el ejemplo a seguir de todo creyente. Yo lo digo, lo puedo aplicar en el matrimonio, pero cada uno como creyente de manera individual. Es el ejemplo. Por eso dice, él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Por eso la cruz nos identifica en la manera de estar junto con Él. Por eso cuando empezamos a ver, Él no pecó, jamás engañó a nadie. Bueno, si yo sigo los pasos de Jesús, voy a pecar, bueno, en una manera sí, pero no es mi manera de vivir. No respondía cuando lo insultaban. No. En ese verso estamos mal. A mí me insultan, a mí me la hacen y no. ¿Usted cree que yo me voy a quedar callado? No, a mí me tocan la bocina, pasa ahora arriba si querés. ¿Ah? No, pues yo no me puedo quedar callado. ¿Y mis derechos? No, pues en esa parte yo no estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo dice seguir a Jesús en sus pasos? No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse. Me las vaya a pagar. El que se mete conmigo no sabe con quién se mete. ¿Dice eso o no? No dice eso. Cuando sufría, dejó su causa en manos de Dios. Voy a poner 20 abogados y vaya a ver nomás. Y no deja la causa en manos de Dios. Te voy a echar a mi hermano más grande, te las va a dar. Y nos dejamos las causas en la mano de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Entonces en la cruz su cuerpo fue dejado para que nosotros podamos estar muertos al pecado. Hermano, de manera literal, no tenemos pecado porque están muertos. Yo estoy muerto al pecado. ¿Y cómo lo concluye diciendo Pablo? Para quienes que vosotros os circuncidáis, me salté al otro, dice, ¿por qué en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Esto es un detalle importante. Pablo tenía en qué gloriarse en la cruz. Tenía de qué jactarse, era la cruz. La cruz era el elemento importantísimo para Pablo. Y le estaba diciendo esto a los de Galacia, para nosotros también es algo que representa una importancia. Porque en la cruz está crucificado al mundo. Nosotros hemos crucificado al mundo. O sea, Cristo crucificó al mundo y nosotros debemos estar muertos y también, porque 1 Juan 5:19 dice, 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Aquí cuando aparece la palabra mundo, para algunos, acuérdense, la palabra tiene muchos usos. Está el mundo universal, toda la creación, está el mundo terrenal, los seres vivos, los que lo habitan, ¿cierto? Está el mundo venidero, el mundo lo que va a suceder al final de los tiempos. Pero aquí representa que está crucificado para el creyente, para nosotros, para los de Galacia. Aquí se refiere al mundo
del pecador, lo malvado, lo malo. Eso quedó crucificado. Y vamos a echar una breve mirada. Dice, el mundo pecador y el malvado que se aparta de Dios y rechaza su gracia. A eso se está refiriendo aquí. Ese mundo malo y malvado es el medio en el que encontró el mal por caída de donde desde entonces reina la muerte. Entonces, ¿qué es lo que es el mundo de maldad? ¿Qué es el mundo de las tinieblas? Romanos 5:12. Y ese mundo de maldad, Dios hace un mundo completamente perfecto, ¿ya? Y todo lo que Dios hace, lo que hizo era bueno, y bueno en gran manera, ¿cierto? Eso es lo que dice Génesis. Pero cuando entra el pecado con Adán, entra el mundo de la maldad. Y Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Como estamos a fin de año y estamos terminando aquí, cuando hagamos la prueba general del libro de Gálatas o de la carta, esto va a entrar en la prueba, voy a preguntar, ¿cuándo entró el mundo de maldad? ¿O cuándo entró el pecado en el mundo? Aquí está. Y en Adán entró. Y por eso la Biblia va hablando de este mundo, de lo que nos como un sistema, ya, como una agrupación de lo malo, de lo perverso. Y ahí donde estábamos todos y donde estamos, porque el mundo de maldad sigue existiendo hasta que el Redentor venga. Ese mundo de maldad, Cristo lo derrotó, Cristo nos apartó, estando aquí mismo en este mundo. Este juego de palabras de mundo, bueno, somos del mundo, pero estamos en el mundo, sí. Estamos excluidos, pero estamos dentro de esto. Todos los pecadores no arrepentidos andan según la corriente de este mundo, porque de ahí el Señor nos saca. Efesios 2:2. Podríamos hacer como una analogía, es como un río así de puro malo. ¿Ya? Todo ese río, y ahí en ese río estábamos nosotros, flotando ahí. Y de ahí Dios nos saca, representando el mundo de maldad. Por eso aquí habla de las corrientes. Efesios 2:2 dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este mundo es esa corriente pecaminosa que opera, ya, en los que no han creído. Ya lo leímos ahí, 1 Juan 1, o sea, 1 Juan 5:19, que está enteramente bajo el control del maligno. Satanás, en efecto, es llamado el príncipe de este mundo. No es sorprendente, no es sorprendente que la sabiduría del mundo considere necedad el Evangelio y a la inversa, como ya lo leímos, pero lo repito, 1 Corintios 1, del 20 al 21. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Recuérdense que el mundo tiene una sabiduría que no es la de Dios. Y esa sabiduría de este mundo racional, que se cree entendido, aquí lo dice, es ridícula. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, que es elevadísima y mucho más que todos nosotros, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación, comillas, esta versión dice, nuestra predicación ridícula, de acuerdo al mundo, para salvar a los que creen. En un sentido, es tan simple nuestro mensaje. Cree en Jesús que murió en la cruz, porque tú eres un pecador. Arrepiéntete y el Señor te salvará y vas a ir al cielo. Es ridículo, eso piensan.
¿Cómo eso? No, hay que hacer algo. No, no tienes que hacer nada, ya te lo dije. Arrepiéntete, confiesa a Jesús como tu Señor. No. Los filósofos, los pensantes, ya, sobre todo los que hay en la universidad, los profesores que se endiosan. No, los que sacan a Dios de la ecuación del mundo, eso es para los débiles de mente. Eso dice la sabiduría del mundo. Se crearon un Dios. El hombre es tan débil que en un momento se creó un Dios. Ellos lo crearon, si un Dios hecho por hombres. Esa es la sabiduría del mundo. Pero ¿qué es el Evangelio? Como dice aquí, nuestra predicación, aunque para ellos es ridícula, es poder de Dios, ya para salvar a los que creen. Porque es así. Conclusión final de este pasaje. Pablo señala una doble crucifixión. Termina diciendo, por quien el mundo me es crucificado a mí, por eso hoy vivo una parte del mundo, y yo al mundo. Pablo señala una doble crucifixión. El mundo crucificado para el creyente es igual bendición. Vuelvo a leerlo. El mundo crucificado para el creyente, porque el mundo para nosotros quedó crucificado o quedó muerto, sinónimo. Toda la corriente pecaminosa para nosotros se murió, por eso quedó crucificado, eso es lo que está diciendo Pablo. Las cosas que eran objeto de placer para nosotros, que son pecaminosas, los afanes de la vida y todas esas cosas quedaron crucificadas, quedaron muertas. ¿Están de acuerdo o no? ¿O todavía usted tiene algo que está como ese zombie? Pues usted la tiene media vivita y todo. No, tiene que estar todo eso muerto. Por eso hay como esa dualidad, como una doble crucifixión para Pablo. El mundo crucificado para el creyente es bendición. O sea, usted quiere tener bendición, todo debe estar crucificado, muerte para nosotros. Pero también el creyente ha sido crucificado al mundo. Pero también el creyente ha sido crucificado al mundo. Ha muerto en Cristo al mundo, a sus falsas esperanzas y a su sistema, para vivir la gloriosa libertad en Cristo y experimentarla por medio del poder de Dios. Con esto concluimos diciendo, porque esto es lo que estaba observando y señalándole a los de Galacia. Le estaba diciendo, Gálatas, ¿ustedes realmente crucificaron el mundo? ¿Está el mundo, los placeres de la vida, todo eso, las obras de la carne? ¿Ustedes lo tienen crucificado, lo tienen muerto? Eso es lo mismo para nosotros. ¿Hemos crucificado todo eso? ¿Quedó atrás? ¿O lo revivo a veces? Después, yo como creyente, ¿he crucificado al mundo? Yo tengo que hacer eso, mi responsabilidad. Hermanos, nosotros tenemos que crucificar, eliminar eso. A eso se le llama la santificación progresiva, porque nosotros debemos estar, nuestra vida tiene que estar rendido a eso. Nosotros creemos en la esperanza que está en Cristo, no en las falsas expectativas que da este mundo. ¿Ya? Porque para el mundo todo lo que nosotros creemos, decimos y aprendemos de la Biblia es una locura. ¿Cuántos de nosotros o de nuestros contemporáneos se deben reír de nosotros porque se sigue escuchando, prepárate porque Cristo viene ahora? ¿Cuántos se deben reír? Porque todavía no viene, dicen. Y ustedes ya creen en este mundo de tanta tecnología. ¿Ustedes saben esto de la inteligencia artificial? ¿Han visto lo último? Bueno, esto lo último que hicieron un confesatorio ahí, que pusieron como un holograma, como una figura de Jesús ahí. Y esto viene del programa católico, del Vaticano. Entonces lo programaron a ese, supuestamente imagen de Jesús,
Y usted confiesa y ese Jesús, por la inteligencia artificial, le da perdón de los pecados y le da algo que hacer. Imagínense para dónde va la tecnología. Luego, yo ya con esto se me ocurrió, dije, luego van a haber pastores que van a usar la inteligencia artificial. ¿Dónde van las cosas? Pero nosotros, o sea, ¿por qué me refería a eso? Con tanta tecnología y nosotros todavía creemos lo que dice este librito. Sí, porque este libro nunca va a pasar de moda, nunca va a estar fuera. Aquí está toda la sabiduría porque emana de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo no creerle a su palabra? Todos nosotros hemos sido crucificados ya. Todo nuestro mundo de maldad quedó hoy muerto. Todo fue pagado en la cruz. Hermanos, creo que, y me gustaría que dentro de todos los mensajes esto nos haga eco en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. La cruz, ¿qué sigue representando para nosotros? ¿Qué representa ahora para nosotros? ¿Vamos a dejarla de lado, la vamos a omitir para no tener problemas o vamos a confrontarlos usando la cruz, la crucifixión? Porque podemos seguir, va a ser incómodo para los demás, pero es la verdad. No podemos decir que Cristo los va a salvar porque son buenas personas, no, porque son malas personas y necesitan la cruz. Hermanos, que ese sea el verdadero sentir en nosotros. La cruz lo que representa, porque yo ahí morí por la gracia de Dios. Y el mundo, Cristo lo crucificó ahí y pagó por mí. Y eso nunca se nos olvide. Póngase en pie para orar. Padre, damos gracias, Señor, porque su sabiduría no tiene lógica humana. Su sabiduría trasciende la comprensión y el raciocinio del ser humano, del que se cree más sabio en la tierra. Porque como un Dios baja en forma de hombre a morir, no tiene lógica, no tiene sentido. Pero Señor, en su sabiduría, eso sí, porque el santo deja su trono, vive como nosotros, pero el sin pecado entrega su vida en la cruz, en rescate por todos nosotros los que un día íbamos a creer. Por eso, gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por la crucifixión, porque, Señor, usted ahí condenó al mundo y quitó el pecado del mundo, y a la vez, Señor, usted nos redimió y nos hizo hijos, nos adoptó por medio de la cruz. Gracias, Señor, porque eso debe estar siempre en nuestra mente, en nuestra conciencia viva, Señor, de que en la cruz usted pagó todas nuestras deudas y resucitó juntamente para darnos vida, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, Jesús, por su amor. A usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.